Hoy vamos a tener una sesión académica muy importante con una invitada muy especial. Ya está también conectado nuestro director Ramón Eduardo Lopera, director de Clínica Servid, a quien agradecemos este espacio tan importante, a quien valoramos que estos espacios se generen para generar esa pedagogía y esa formación tan importante en el proceso de recuperación en el cual las familias tienen una intervención muy importante, tienen una participación muy importante. Ya en este momento pues tenemos 32 familias y ya en el transcurso de los siguientes minutos pues se irán adhiriendo más familias. Doctor Ramón, muy buenas noches, gracias por este espacio y bueno, quiero que usted sea quien presente nuestra invitada especial que tenemos para el día de hoy. Bueno, gracias Freddy, y estoy muy contento de presentarles a Andrea Ríos Giraldo, perdón, Andrea Ríos García, quizás de Giraldo. Eh, Andrea es teóloga, tiene mucha experiencia en todo esto que tiene que ver con la elaboración de los duelos. Una persona que conoce de lo que es convivir con personas cercanas que tienen padecimientos en la esfera emocional. Y yo estoy muy contento de que ella nos acompañe en esta que es un aporte desde la humanización que queremos desde Servir compartir con ustedes, queridas familias. Entonces, Andrea, muchas gracias por aceptar esta invitación. Esperemos que hoy se nos contacten más de 100 familias, Freddy y Andrea, y esto nos queda grabado en YouTube. Va a ser un honor nuevamente reorganizarlo, ponerlo en nuestra plataforma y las familias recordarles, sobre todo las familias nuevas, que tenemos más de 200 videos en YouTube sobre temas muy importantes de salud mental. Andrea, mil gracias. Gracias a usted, doctor. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Es un honor muy grande para mí, sobre todo porque este tema de comunicación a las familias y como usted bien lo acaba de decir, pues la experiencia con un familiar que vive y que sufre emocionalmente la herida de una adicción. Yo espero que con esto que conversemos hoy las familias tengan un poquito más de orientación y sientan un fresquito en el alma de que no están solos. Eh, Como el doctor lo decía, mi nombre es Andrea Ríos, yo soy teóloga de base, esa es mi profesión. Hice una maestría en humanización de la salud con la Universidad de Barcelona y mi especialización en duelo con la Universidad de Manizales. Más allá de los títulos, soy familia de un adicto. Tengo un hermano que está en condición de calle y pues entonces por eso se llama la charla Experiencia Familiar de Amor y Dolor. Yo espero ser un poco dinámica y que las familias, las personas que me están escuchando, se sientan confiadas y sientan, digamos, la confianza de levantar la manito, hacer algunas señas si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda. Para mí es muy importante porque hoy lo que yo quiero transmitir es un poco de, en verdad, de consuelo a todas esas familias que vivimos el flagelo de la drogadicción, de la adicción. Entonces agradezco sobre todo al doctor Ramón Lopera por estas instituciones que tiene tan maravillosas que en verdad es un alivio para nosotros las familias, a veces siendo sincera, a veces por lo menos tenerlos internados allá algunos mesecitos para nosotros descansar. Esa es una realidad. Entonces iniciamos. Se llama Experiencia Familiar, Amor y Dolor. Me gusta iniciar esta charla con una imagen eh, que es muy diciente. Esta imagen nos dice, la primera es que lo más importante de una familia no es vivir juntos, sino estar unidos. Yo sé que todos nosotros hemos tenido conflictos familiares y podemos vivir en una casa muy linda y muy grande, pero vivir en una guerra total. O podemos vivir en una casa muy pequeñita y estar realmente unidos o viceversa. Y la segunda de esas frases es que la felicidad no depende del tamaño de la casa, sino del amor que hay en una familia. Esa es la puerta de entrada para esto que quiero compartirles hoy. Como familiar de un adicto, durante todos estos años, yo me he dedicado hace más de 14 años a acompañar la espiritualidad de las personas. En este momento trabajo en la Clínica San Juan de Dios de la CEA, hago parte del equipo terapéutico de los programas de adicciones y trabajo en la parte espiritual con los pacientes. Entonces,
Durante todos estos años, con mi experiencia y la de mi familia, recopilé 7 etapas, que bueno, esas 7 etapas las vamos a ir transcurriendo y yo quisiera que cada persona que me está escuchando pueda irse identificando en una de esas etapas, que me hagan preguntas si tienen alguna duda. Esa primera etapa, entonces, son las posibles causas de la adicción. La negación de ambas partes, la aceptación del consumo y la culpabilidad, el papel del Salvador, y en este papel del Salvador yo quisiera que nos centráramos mucho en el término coadicción. Y aquí quisiera lanzar una pregunta. ¿Quién conoce o quién no conoce más bien? ¿Quién no conoce el término coadicción? Me pueden empezar si quieren, a escribir en el chat, no conozco, o yo sé qué es, o alguien puede encender su micrófono y decirnos qué entiende por coadicto. No conoces, muy bien, Buenas Rosa nos dice, no conozco, no conozco, perfecto. buenas noches, Hola, buenas noches. buenas noches. Yo soy Melisa Álvarez, la mamá de Laura Alzate, que en este momento está en ambulatorio. Yo Ok, conozco y yo me considero que yo soy una persona con coadición, ok. porque dependo mucho de lo de mi hija, dependo mucho de su adición y es una persona que se concentra mucho solo en eso y se le olvida como la vida de uno. Pues es como que nos olvidáramos que existimos y solamente nos concentramos y vivimos alrededor de esa persona. Y dejamos la pareja a un lado, los otros hijos a un lado, entonces todas nuestras preocupaciones y así estamos dependiendo de ellos, nos estamos volviendo, como lo que decías, coadictos. Melissa, muchas gracias. Gracias por compartir. Para los que han escrito o no se han atrevido a escribir, la palabra coadicción es también ser adicto, pero al comportamiento de nuestro familiar adicto. Es decir, yo necesito salvarlo a como de lugar y me vuelvo adicta a eso. Esa es mi función principal. Melissa nos acaba de decir, se nos olvida la pareja, muchas veces los otros hijos. Nuestra vida gira solo en torno y alrededor de esta persona que sufre una adicción. Entonces empieza a haber una disfuncionalidad también en la persona y en el hogar. Esa quinta etapa entonces es la desesperanza, la sexta es la sanación familiar y la séptima es la aceptación de la realidad de la persona, el respeto y el acompañamiento. Ahorita vamos a ampliar un poquito más el término de la coadicción mientras vamos avanzando en la charla. Entonces, la primera de esas etapas es la posible causa de la adicción. Las situaciones familiares, los malos tratos, cómo creció nuestra generación, cómo crecimos nosotros, cómo nos educaron, no la que tenemos ahora, los que tienen de mi edad para arriba. Fuimos criados de una manera muy diferente, no se hablaba de crianza respetuosa, no se hablaba de nada que ni teníamos las herramientas que tenemos ahora. La soledad y el trabajo de los padres y esto sin herramientas de crianza, el entorno de la vida pasada de nuestros padres y las causas propias de la edad como la rebeldía. Entonces les voy a ampliar un poquito eh, estos conceptos. La situación familiar es cómo está conformada mi familia, cómo está conformada tu familia. Yo les voy a contar mi experiencia, pero cada uno se va situando en la propia. ¿Cómo fueron esos patrones de crianza? En mi caso, esto se trata de una charla testimonial. Padre, campesino, huérfano desde los 8 años, aprendió a jornalear, así se le llama en el campo, se ganaba al día, entonces jornaleaba desde los 8 años y a esa edad aprendió a fumar y a consumir licor. Entonces él creció con la concepción de que los hombres nacieron para trabajar desde pequeños. Tiene un respeto infinito por las mujeres, lo crió su abuela. Entonces estamos hablando que tal vez ese respeto por las mujeres viene desde esa crianza. Su papá no lo reconoció. Madre campesina de una vereda de San Luis, la más enferma de 12 hijos. Su madre, cuando ella se enfermaba, la llevaba a los hospitales y la dejaba ahí, nunca volvía por ella, porque tenía que atender otros 11 hijos pequeños. Entonces, sus patrones de crianza fueron muy difíciles. Mi abuelo, que ya falleció, las colgaba de una viga y las castigaba con los urriagos o los rejos con que se les daban a las bestias. A eso me refiero, con las situaciones familiares, los malos tratos, cómo creció nuestra generación. Cuando estas dos personas un día se encontraron,
ni siquiera formaron una familia por amor, sino que uno necesitaba quien le diera techo y comida y otro necesitaba quien le lavara la ropa y le hiciera de comer. Así empezó mi familia. Somos 3 hijos, eh, 2 mujeres y un hombre. Mi hermano el mayor, yo soy la segunda y mi hermana la menor. Mi hermana no sufrió tanto en su niñez. Mi hermano y yo llevamos la peor parte porque desafortunadamente en esa situación familiar hubo preferencias. Yo era la favorita de mi padre, mi hermana la favorita de mi madre, perdón, mi hermano, la favorita de mi madre, el favorito de mi madre, y siempre hubo una rivalidad. Entonces, de ahí partió algo que vamos a ir desarrollando en las otras etapas, y es que, ¿cómo les enseñaron a nuestros padres a criar los hijos? Les enseñaron y ellos aprendieron de sus padres que a los niños se les educaba dándoles rejo, ¿cierto? La soledad por el trabajo de los padres. Nosotros crecimos en una familia de bajos recursos, vivíamos todos en una pequeña habitación. Ahí estaban 3 camitas, una mesita para la cocina y algunas cositas para guardar la ropa. ¿Tenía que trabajar papá y mamá o no teníamos para comer? Esa era la realidad de mi familia. Ese fue el entorno de la vida pasada de mis padres. Y las causas propias de la rebeldía, que nosotros necesitamos entender cómo funciona el cerebro de nuestros adolescentes. A los niños los maltratamos, los callamos, no pueden expresar sus emociones, no pueden compartir muchas veces el espacio de los adultos, se le da lo mejor y la importancia más relevante al adulto, pero resulta que cuando llega la adolescencia nosotros sufrimos 2 grandes cambios en la vida de nuestro cerebro. El primero, cuando estamos formándonos en el vientre, hasta los 2 años, y el segundo en la adolescencia. Entonces, cuando los chicos llegan a la adolescencia, no saben qué les pasa. Empieza un cambio hormonal. Las hormonas están a millón, quieren reproducirse, pero su cuerpo está cambiando. No son niños, pero tampoco son jóvenes, pero les parece ridículo lo de los niños, pero los jóvenes no los aceptan, pero les está cambiando la voz, pero descubren que su opinión vale, que sus palabras cuentan, que los han maltratado y ellos se pueden defender. Entonces empiezan esa etapa de la rebeldía a desquitarse con los padres por todo aquello que les has hecho de pequeños o por normas que ellos consideran injustas. Nosotros como padres pasamos a un segundo plano y ellos empiezan a ver en sus amigos ese referente. Entonces hoy se visten de negro, mañana de rosado, hoy se tatúan, mañana ya no les gusta, pasado mañana se ponen un piercing, se dejan crecer el pelo, se rapan, están buscando su identidad. Y eso es necesario que nosotros lo tengamos presente para nuestros adolescentes, para esos hijos que aún tenemos en casa y que todavía podemos cuidar. Es muy importante conocer este tipo de temas y de causas de por qué los adolescentes son tan rebeldes. En la segunda etapa, que es la negación de ambas partes, aquí hay algo muy cómico y es que suele suceder que las familias, les voy a poner un ejemplo, llegó doña Berta, la vecina del barrio, y doña Berta va y le dice a doña María, ay, doña María, ¿cómo le parece que yo ayer vi a su hijo por allá como con malas compañías, yo lo vi como fumando, ay, sí, ve, doña Berta, ay, gracias por decirme, y se va la mamá para la casa. Vieja chismosa, metida, mentirosa, claro, es envidiosa. En el fondo, nosotros no queremos aceptar que nuestro hijo pueda estar haciendo algo como el consumo de drogas, porque ya le he dicho, porque ya lo he castigado, porque ya se lo he advertido, porque hemos hablado mucho de eso, porque tenemos un familiar, tenemos el espejo en la casa, pero eso no es suficiente. En el fondo, nosotros estamos en la etapa de la negación porque nosotros no quisiéramos aceptar que a nosotros nos pueda pasar algo como este. Y obviamente pues está la negación de nuestro familiar o ese conocido consumidor. Oigan a mi mamá, había doña Berta tan mentirosa, o esa señora, o no más, eso es mentira. O cuando les encontramos un consumo debajo de la almohada, una polilla, un olor, y los confrontamos, tienen la necesidad de mentir, pero también tienen la necesidad de creer que ellos pueden controlarlo. No más, yo controlo eso, ya no lo vuelvo a hacer, eso fueron ahí 2 plones, eso fue un pasecito nomás, yo ya eso no lo vuelvo a hacer, eso, la gente es que no sabe, yo puedo controlarlo, ¿cierto? Y ellos realmente creen que pueden controlarlo. Millones de personas en el mundo no lo han hecho y no lo han podido hacer, pero ellos sí creen poder hacerlo. La tercera etapa es la etapa en la que más tiempo perdemos. Si tú eres madre
de un adolescente que está empezando el consumo familiar, conoces a alguien, tengamos mucho cuidado en esta tercera etapa, porque en esta tercera etapa perdemos tiempo valioso para poderlos ayudar. Yo hoy hago esto porque esta es mi terapia, porque a mí me da sentido poderles transmitir estas herramientas a ustedes para que ustedes puedan hacer algo. Esta es mi terapia tratando de hacer algo por mi hermano que no pude hacer. No porque no quisiera, sino porque él es mayor que yo y yo no tenía las herramientas suficientes para ayudarlo. En esta etapa nos atrancamos en los juicios y las culpas. En esa situación familiar que les conté, pues mi hermano y yo, como les dije, sufrimos mucho maltrato de parte de nuestros padres, sin herramientas de crianza, y nos culpábamos unos a otros. Yo hoy les puedo decir con orgullo, porque ya no soy esa persona, que yo fui quien más juzgó a mi hermano. Llegó un momento de la vida y yo les pido perdón si se me aguan un poco los ojos. Yo he dictado esta charla 1000 veces y 1000 veces se me aguan los ojos porque en verdad es algo que es muy doloroso. Eh, los juicios y las culpas generan heridas mucho más grandes y llegó un momento de la vida en el que yo sentí que odiaba a mi hermano con todas mis fuerzas. Y no solo a mi hermano, sino también a mi madre. Mm, yo recuerdo, mi recuerdo más vivo de mis 15 años fue que mi hermano me cogió de una silla en la que yo estaba sentada. Es más alto que yo, me dio un cabezazo en el ojo izquierdo, me reventó un nervio del ojo y ese fue mi regalo de 15 años. Y él me dijo, mi mamá me mandó. Yo sentía que los odiaba en verdad y le echaba la culpa por todo y amenazaba a mi madre y le decía, si él va, yo no vuelvo a esta casa, si él viene, yo no vuelvo. En realidad era muy impulsiva, pero también estoy hablando, en ese momento estaba hablando desde mi propio dolor. No hablo de egoísmo porque también reconozco que en verdad no tenía las herramientas, no sabía qué hacer, tal vez estaba en el lugar, en la posición donde están sentados muchos de ustedes. El traslado de la responsabilidad es que fue culpa suya, a él le tocaba amanecer en la calle de miedo que usted le pegara, y es que claro, y usted no dijo, y usted no hizo, y usted no estuvo, y usted nada. Entonces ellos empiezan a identificar cuál es la persona que más está a su favor y empieza la familia a ser víctima del chantaje. En este caso, empieza el coadicto, esa persona que se ha empeñado como de lugar a salvarlos como sea. Y eso no está mal. Yo con esto no quiero decir que las personas que quieren ayudarlos lo están haciendo mal para nada. Vamos a ir avanzando y vamos a ir entendiendo esos conceptos. Pero ellos sí identifican, como nosotros no tenemos herramientas, no tenemos mucho conocimiento del tema en cuanto a la medicación, en cuanto a los tratamientos. En mi época no se hablaban de los tratamientos tanto como ahora y no teníamos tantas herramientas. Entonces empieza a ser víctima del chantaje porque, mamá, bueno, hágale pues, yo lo dejo, usted me da los pisos que yo quiero, los tenis que yo quiero. Utilizo este lenguaje porque es el lenguaje de ellos. Entonces, ellos empiezan a identificar esa persona y a sacar provecho, no dejan el consumo y hacen creer que sí y tienen lo que quieren, ¿cierto? Entonces, ¿cómo están sus familias hoy en el tema de los juicios, de las culpas, del traslado de responsabilidades y de qué manera yo estoy accediendo a todos sus caprichos? ¿Alguien tiene algún aporte hasta aquí? Doctora, pues tenemos en el chat una apreciación que nos hace Marta Nelly, nos dice cómo se maneja esa manipulación, ya que si bien es cierto, el adicto tiende a victimizarse demasiado, lo utiliza como chantaje. Y por Así aquí nos dicen bendiciones a todos, increíble la historia que hay detrás de cada familia y sus luchas. es. Ujú. Bueno, por eso es que por eso me repites el nombre de la persona que lo acaba de escribir, Martanelli. Marta Nelly, Ok. Eh, Nelly, en estas etapas que vamos a ir viendo, lo importante es que las familias también tengan herramientas. Y es muy importante que ustedes identifiquen a partir de hoy, si aún no lo han hecho, que nosotros como familia también necesitamos ayuda,
nosotros también necesitamos terapia de psicología, nosotros necesitamos saber qué es la medicación que a ellos les dan, en qué momento se la deben tomar, por qué no la pueden suspender, pero también yo cómo tomo mis herramientas, cómo empiezo a identificar esas señales de manipulación. Ya te voy a explicar un poco más sobre ello. ¿Alguien más tiene alguna apreciación o alguna pregunta que quiera profundizar? Ok, vamos entonces a continuar. Entonces, en el ser víctima del chantaje, nosotros conocemos a nuestros familiares, pero tal vez no hemos identificado en qué momento es chantaje y en qué momento no. Ya en las etapas que siguen, como es etapa con historia, ahí les voy a seguir contando. Luego entonces llega una cuarta etapa y en esa cuarta etapa está el papel del Salvador para Marta Nelly y para todas aquellas personas eh, que tenemos un familiar adicto, los que estamos aquí conectados, nuestros familiares siempre tienen alguien que hace el papel del Salvador. Hay que sacarlos de esa situación a como de lugar y cedemos a sus caprichos y tratamos de estimularlos. Entonces, ellos se vuelven chantajistas y manipuladores cuando nosotros no sabemos identificar estas situaciones y cedemos a sus caprichos. ¿Cómo lo identifico yo? Les voy a contar que mi hermano en su condición identificó que uno podía trabajar, hacerse incapacitar, recibir dinero gratis por la incapacidad, estar acostado en la cama haciendo nada, con una mamá que le carga la comida, jugando play todo el tiempo, viendo películas, la vida perfecta, la vida de rico, la vida de millonario, la vida sin ningún esfuerzo, ¿cierto? Entonces, cuando ya empezamos a identificar que esto ya era frecuente, entonces ya no era enfermedad. Cuando nosotros descubrimos esto, entonces se ingenió otra manera y empezó a autoinfringirse y entonces se inventaba accidentes de los que nunca nadie testificó, nunca hubo un testigo, nadie vio nada. Entonces, un día lo confrontamos y vimos que él se hacía daño para poder que mi mamá lo consintiera, le llevara la comida a la cama, pero qué cosa tan rara que se aliviaba todos los días por la noche. Entonces se iba, llegaba muy tarde de la noche y mi madre sufriendo toda una vida. Mi hermano empezó su consumo a los 12 años y hoy tiene 40. Ha sido toda una vida de dolor, de una sensación de cansancio, de agotamiento, de enfermedad mental, de ansiedad, de depresión, porque no solo necesitamos identificar las señales en ellos, sino también en nosotros. Es muy importante, familias, muy importantes para todas esas 80 personas que hay conectadas en este momento, 81, eh, que entendamos que nosotros también necesitamos ayuda y necesitamos cuidarnos. Esos ataques de ansiedad, de depresión, de desespero, de sensación de agotamiento y de sentir que nos enloquecemos porque no sabemos qué hacer, es la alarma y el semáforo que me está diciendo, ojo, pide ayuda. Tal vez tú también necesitas ir al psiquiatra. ¿Cómo vas a lidiar con tu depresión? ¿Qué herramientas estás tomando para poderle poner límites? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque en ese papel del Salvador perdemos nuestra familia, descuidamos a nuestros otros hijos. Aquí hay una historia que desafortunadamente tuve que vivir como acompañante profesional a una madre eh, empeñada en salvar a su hijo a como diera lugar, era el mayor y tenía otras dos niñas, una de ellas pequeña. Cuando ella iba a las reuniones de familia, yo le decía, Sol, cuidado con tu hija pequeña. Sol, sí está bien que ayudes a tu hija, a tu hijo, pero cuidado, cuida a tu niña, cuida a tu niña. Y desafortunadamente en ese papel de salvadora, ella de coadicta, se centró tanto en su hijo que luego su niña también terminó consumiendo, se le iba de la casa, se le perdía, eh, habían días que no sabía de ella. Entonces nos descuidamos y descuidamos a esas otras personas que tenemos a cargo. Repito, eso no está mal, pero hay que aprender a identificar. En esta etapa, cuando habían el traslado de culpas y responsabilidades, fue cuando se creó ese ambiente de manipulación, donde mi mamá le echaba toda la culpa a mi padre. Entonces,
El hogar estaba completamente destruido y ella no le importaba su esposo y no le importaban sus hijas, porque lo más importante era tener que salvar a ese muchacho. Y mientras tanto nos estaba llevando a nosotros por delante. Y por eso llega la quinta etapa, que es la desesperanza. Ese cansancio, esa rabia con Dios, rabia con todo el mundo, frustración, impotencia, ¿yo qué más hago? Pero si yo ya le he pedido tanto a mi Dios, he pedido ayudas de brujos, he hecho rituales, he hecho oración, yo cocino con agua bendita, yo voy a la farmacia y compro gotas, la vecina me dijo que allá hay un señor curandero, que allá hay un exorcista, que le llevo la foto, que le hago baños, riegos, saumerios cuando está dormido, he hecho de todo y nada funciona. En este momento, familias, es muy importante identificar la voluntad del paciente. Hace algunos días hubo el furor de una noticia de una exprotagonista de novela que fue llevada en contra de su voluntad a un tratamiento, que es el ideal para nosotros. Y nos preguntamos mil veces, ¿pero por qué no los obligan? ¿Pero por qué no los obligan a estar allá? No es peor que estén en la calle, que estén robando, que estén por ahí fumando, que estén por ahí haciendo locuras. No es mejor que los tengan encerrados. Para nosotros es mejor que los tengan encerrados. Para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestra salud mental. Pero es necesaria la voluntad. Si no hay una voluntad, no hay posibilidad de cambio. Entonces, estoy leyendo aquí que nos escribe Ana Isabel. Yo tengo 2 hermanos adictos y quiero ayudarlos, pero ellos dicen que ellos están bien y que con eso no le hacen daño a nadie. En esta quinta etapa, en mi caso, la rabia es con el adicto, porque todos son promesas fallidas y la voluntad es solo un día, mientras así es, mientras se para de la cama, así es, y esas son sus conductas. Por eso es necesaria la ayuda para nosotros como familias y poder tener herramientas. Es como el caso de nosotros las familias, es como el caso de los adictos. Si nosotros no tenemos herramientas y no aprendemos cómo fortalecernos para poder poner un límite, entonces no vamos a poder con ellos. Y si ellos no aceptan el tratamiento, entonces no se va a poder, ¿cierto? Entonces estamos en esa impotencia, en esa rabia y en esa frustración todo el tiempo porque no tengo herramientas. Entonces, la primera, Servirles está ofreciendo familias y en las clínicas donde se tienen tratamientos, se les ofrece a las familias herramientas, pero muchas veces no asisten. Se hace el llamado, se hace la convocatoria y las familias no asisten y tampoco tenemos coherencia. Nosotros tenemos pacientes donde las familias están aburridas con el adicto cuando hay alguien adicto al alcohol y cuando salen del tratamiento les hacen una fiesta de bienvenida, todos beben, pero él no puede beber. Los exponemos a ese ambiente, entonces no hay coherencia tampoco en la familia. Por eso es muy importante que ustedes tomen todas las herramientas que les ofrecen. No cuesta nada y es muy importante para nosotros. En esta desesperanza se siente rabia con todo el mundo, pero sí es necesario que ellos entiendan que su voluntad es necesaria. Y ellos hacen las promesas porque nosotros también las incumplimos. Entonces yo le digo hoy, a esta casa no vuelve a entrar. Si yo lo vuelvo a ver a usted consumiendo, si usted vuelve a llegar en ese estado, si usted no viene esta noche, si usted no llega a tal hora, si usted no, si usted no, si usted no, aquí no vuelve a entrar. Y resulta que entonces volvió a llegar en las mismas condiciones, drogado, tomado, al otro día, y usted no le cumplió lo que le dijo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos diciendo, puedes hacer conmigo lo que te dé la gana porque yo no cumplo las promesas tampoco que te hago. Y una de las cosas más difíciles de afrontar en este proceso, y se los digo por experiencia propia, lo más difícil es aprender a cumplir esa promesa. Por eso, antes de nosotros poner esa norma, yo me tengo que sentar y pensar, ¿yo qué le voy a decir la próxima vez? O sea, si él llega a las 3 de la mañana tomado, a la puerta a hacer escándalo, a tumbarme la puerta, a chillar, a llorar, a decir, es que ¿por qué? Ábrame la puerta, tengo hambre, tengo frío y no sé qué es lo que más nos lastima el alma, nos levantamos a abrir, ya. Nosotros cedimos a su primer capricho, se vuelven unos maestros en la manipulación. Dice Angie, mi hermano tiene una condición psiquiátrica
y no acepta que necesita ayuda. En este caso, Angie, hay algo que se llama patología dual, que es cuando un paciente tiene una enfermedad mental y al mismo tiempo es adicto. Hay que tratar, ¿cierto?, de pedir una cita porque a veces nosotros les obligamos o no utilizamos el lenguaje adecuado en esa comunicación asertiva de cómo ayudarlo. A veces no somos nosotros, a veces puede ser un amigo, a veces lo puedo invitar a una charla. Ya mirar como las condiciones o si en algún momento se pone agresivo, pues entonces trasladarlo en ambulancia y mirar como ese tipo de cosas. Mi nombre es Doral Balsate, no estoy de acuerdo en que sea voluntad de ellos. En caso particular, es una hermana, es bipolar, consume, está descompensada emocionalmente. La ven en una institución SAMEI y la ven supuestamente recuperada y la envían para la casa y dice que es responsabilidad de la familia y esto ha sido peor. Así es. Eh, Andrés Felipe, como lo decía ahorita, es muy difícil y en verdad para nosotros lo ideal, y también lo digo yo como familia, lo ideal es que ellos estuvieran allá, porque es mejor que ellos lo tengan allá guardado. Pero si no hay una voluntad, eh, no va a haber recuperación. No es posible una recuperación sin la voluntad. Y ellos no lo pueden hacer por el papá, por la mamá, porque le da pesar, por los hijos, sino que ellos deben encontrar una motivación propia. Y esa motivación va más allá de los medicamentos o de un internamiento, va en el sentido de la vida muchas veces. Cuando nosotros estábamos en la etapa de la rabia y de la frustración y del traslado de culpas, mi hermano le echaba la culpa, no solo a mi mamá, mi hermano decía abiertamente que era culpa de mi papá por todos sus maltratos y por todas esas cosas. Pero resulta que llegamos por fin a la etapa más linda de la vida y más dolorosa también. Cuando por primera vez mi familia y yo nos acercamos a una cita de psiquiatría, les voy a contar la experiencia donde mi madre por fin empezó a abrir los ojos después de tantos años de dolor y sufrimiento. Acompañé a mi mamá y a mi hermano a una cita con psiquiatría de adicciones. Llegamos a Medellín. Estaba haciendo un día de esos soleados que pican fuerte y quema ese sol. Nos fuimos temprano porque como vivimos en el oriente, pues no sabíamos qué tacos nos podíamos encontrar en el camino. Cuando llegamos a Medellín, llegamos, como les digo, muy temprano y mi hermano se acostó en la acera, ahí en la calle donde pasan los carros, donde están los vendedores ambulantes, se acostó boca arriba con los brazos cruzados, en pleno sol, en plena avenida, y se durmió como si estuviera en un colchón de plumas, como plácidamente, como si estuviera en la cama más cómoda del mundo. Y yo le dije, aterrada, mamá, ¿usted sí ve? Él puede dormir ahí. Pues, ¿cómo puede dormir ahí? Ya está acostumbrado a esa vida. Y cuando entramos donde la psiquiatra, recuerdo que para él fue una bendición el tapabocas, porque ya perdió su dentadura, entonces no tenía que sonreír, se avergonzaba por ello. La psiquiatra le hizo muchas preguntas ese día, supimos qué consumía, cuándo consumía, qué tanto consumía, qué edad empezó el consumo y supimos que fue a partir de los 12 años. Y ella le dijo, ¿por qué no te vas lejos? ¿Por qué no dejas a tu mamá y a tus hermanas en paz y no te vas donde no te vuelvan a ver? No eres el único. Y le decía, mamá, usted no es la única persona en este mundo que tiene un hijo adicto. Una mamá puede hacer el duelo por un hijo estando vivo como si estuviera muerto. Si usted se va y no lo vuelve a ver, su mamá no sufre tanto. Pero ellos tampoco tienen ese valor. Ese día con la frialdad de la psiquiatra, eh, lo confrontó y mi madre como que abrió un poco los ojos en ese sentido, porque la psiquiatra por primera vez nos habló de manipulación, porque nosotros no teníamos introyectado ese concepto, no sabíamos que eso era posible. Nosotros de verdad creíamos toda su enfermedad y creíamos todo lo que él nos decía. Pero cuando salimos de ahí, salimos con la convicción de ayudarlo en ese momento, hacer otro proceso más. Pero por primera vez en la vida, yo ya había tomado las herramientas, porque esto fue hace apenas 6 años. Yo ya había tomado las herramientas espirituales necesarias para empezar un proceso de sanación en mi familia, y es la invitación a la que hoy los quiero llevar. Y es un proceso de sanación familiar donde todos reconozcamos
nuestras debilidades, nuestros errores, cómo ha sido nuestra historia de vida. Lo que yo les cuento de mis padres fue porque nos reunimos los 5, papá, mamá, nosotros 3 hermanos, y cada uno empezó a contar su historia. Mi padre, cómo vivió su infancia, mi madre, cómo fue abandonada en los hospitales, cómo sufrió mi hermano, cómo sufrí yo, eh, tantas soledades. Mi madre, para hacerle daño a mi papá, no me permitía vivir con ellos, sino que me dejaba cuidando donde señoras. Y fue muy difícil. Pero en ese momento, cuando todos nos dijimos, cuando todos supimos, cuando entendimos que este papá no sabía darle amor a un hombre, porque a él le habían enseñado que un hombre nació para trabajar desde pequeño y para producir, y el suyo le había salido muy perezoso. Entonces, cuando entendimos a esa mamá que la colgaban de una viga para maltratarla, que la dejaban olvidada en un hospital, entendimos de dónde amor y unos buenos patrones de crianza y de acompañamiento. Entendimos cada uno nuestra partecita de sufrimiento y por primera vez en mi existencia, en más de 30 años que tengo de vida, en ese momento tenía ya más de 30, por primera vez en la vida los vi abrazarse y decirse te quiero, a mi padre y a mi hermano. Y ese día, como pueden ver en la imagen de la derecha, se rompieron unas cadenas generacionales impresionantes, nos liberamos, porque perdonar es liberar un prisionero y descubrir que ese prisionero eras tú. Cuando yo los perdoné, perdoné de corazón a mi madre y perdoné de corazón a mi hermano, empecé a ser libre y empecé a hacer esto. Y en vez de juzgar, y en vez de criticar, y en vez de hundir, y en vez de amenazar, siento que esto le ha dado sentido a mi vida, que ya valió la pena la vida de mi hermano porque ha inspirado esto, el tratar de ayudar a otras familias, porque nos hicimos un regalo, porque realmente fuimos una familia y porque reconocimos todos juntos que somos humanos y que nos equivocamos sin justificar nuestras acciones. Simplemente cada uno reconoció su pedacito de culpa en cada una de estas cosas. Y ahí, con mucho dolor, después de haberle dado una oportunidad para el tratamiento, en su discurso complaciente, después de esta etapa de perdón, él sabe que lo amamos con toda el alma, pero él reconoció que no sabe vivir esta realidad. Tiene un deterioro cognitivo muy avanzado, no sabe vivir en sociedad, perdió sus habilidades sociales, no sabe vivir sin el consumo, abiertamente acepta y nos dice que para él es cómodo vivir en la calle, que no le gustan las responsabilidades, que él sabe cómo defenderse, que no aguanta hambre porque sabe cómo conseguirla. Entonces aprendió a vivir una vida que a nosotros nos duele, que no sabemos cómo aceptar, pero que tenemos que respetar. Y es ahí cuando llegamos a esta séptima etapa. Ojalá no todos ustedes tengan que llegar a esta etapa, que es aceptar la realidad de un familiar en esta condición de calle. Pero pudimos realizar este duelo. Un duelo anticipado pudiera llamarse, o un duelo eterno, un duelo prolongado, porque es un dolor que nunca sana, nunca sana. Y en nuestro caso sabemos que no hay recuperación. Y no es que hayamos perdido la esperanza, es que sabemos que biológicamente su cerebro está muy deteriorado. Hicimos el proceso de duelo de aceptar esta realidad y cómo se acepta y se acompaña esa realidad. Respetamos su decisión porque así él lo manifestó. Eh, lo acompañamos en el sentido de que él cuando necesita bañarse y alimentarse puede ir donde mi mamá, se baña, se alimenta y se vuelve a ir para la calle. Pero hicimos un proceso de sanación familiar donde si él llega a necesitar algo, nosotros estamos para acompañarlo. Nos volcamos a ayudar a mi mamá en su proceso, estamos pendientes de mis padres, mi hermana y yo, mi mamá en su proceso con psiquiatría, las herramientas que tuvo que tomar para poder empezar a aceptar, llorar es necesario. Yo, profesional, pero primero persona y hermana, cuando veo a mi hermano en la calle, lo veo pasar, llego a mi casa, me tiro al piso, me revuelco,
lloro, siento que se me va la vida, siento mi dolor, respiro y sigo adelante. Entonces, por eso es importante en el caso de ustedes establecer normas y reglas claras y hay que cumplirlas. Pero también es necesario, les insisto, en tomar las herramientas para poder saber cómo hacer eso. Ustedes conocen a su familiar, conocen cómo los chantajea, conocen qué les gusta, si acaban de salir de un tratamiento, en este caso si están en Servir, pongan mucha atención a lo que les dicen los terapeutas. Si al servicio no se puede ingresar comida, no le ingreses comida escondida en una barra de crema dental. Eso nos ha sucedido muchas veces en los servicios, que si no se les puede ingresar dinero, no le den el dinero por debajo de cuerda, se están tirando en el proceso. Nosotros mismos a veces ponemos las barreras para que ellos puedan recuperarse porque reforzamos su conducta. Entonces somos nosotros los primeros que necesitamos establecer normas claras para mí misma, para mí mismo, para ustedes que están ahí. Ustedes se conocen como familia. Entonces, estas son las 7 etapas que nosotros hemos vivido. Me gustaría mucho en este momento dejar un espacio para que conversemos. Yo sé que es muy difícil vivirlo, sé el infierno que se siente, sé la frustración, sé la rabia, sé que nosotros queremos que haya una varita mágica para solucionarlo, pero no existe. Hoy yo les puedo decir que mi mamá es una mujer tranquila, es una mamá que está acompañando esta realidad, pero que con mucho dolor sí llegó a realizar su duelo, que vive más tranquila de verdad, que nosotros como hijas y como hermanas ya no tenemos la zozobra de antes y eso fue gracias a nuestro proceso de sanación familiar. Ahora, hay que reconocer cuando ellos no quieren, no existe la posibilidad. Entonces quisiera dejar este espaciecito para las preguntas, para las dudas, si quieren ahondar en algún tema. Andrea, hola, quería, yo quisiera agradecerte por esta conferencia, por contarnos tu propia experiencia y a través de ellos llevarnos a este camino, a estas etapas en que definitivamente se pasa en este proceso de enfermedad. Yo me he quedado también con algo que me sirve y que permanentemente repito a las familias de los pacientes o de las personas en condición de paciente. Les digo, mire, ustedes para poder apoyar, ayudar, servir bastante a su ser querido, la mayor contribución que ustedes les hacen es que ustedes estén bien, que ustedes estén sanos, que ustedes tengan unos buenos hábitos. Entonces, una invitación que permanentemente nosotros también hacemos a esto. Y también quería decirte que en esto de voluntad, en esto de motivación para aceptar la atención, dolorosamente muchas personas no acceden a los tratamientos, no porque no quieran, es porque no pueden, porque tienen un cerebro realmente muy afectado, ya sea que el cerebro esté afectado antes del consumo o posterior al consumo, pero finalmente la voluntad es una facultad que existe en la corteza del lóbulo frontal y si algo deteriora en estas personas es el lóbulo frontal y por lo tanto no vamos a encontrar mucha capacidad de pensar, de analizar y reflexionar y termina funcionando la persona con adicciones desde la emoción y desde los instintos. A las familias definitivamente les sirve mucho en este espacio que no perdamos la oportunidad de recordarles, Andrea y Freddy, que los límites y las normas en casa deben ser muy claras y que también los espacios terapéuticos, sea donde se preste el servicio, sea en la Clínica San Juan de Dios, sea en Sameín, sea en Semillas de Fe, sea en Servit, tienen unas normas y unos límites. Y a veces las familias les cuesta tiempo entender que el límite y la norma tiene una función absolutamente terapéutica. Esta conferencia que tú nos has dado me ha gustado mucho, Andrea. Quedará grabada en YouTube para nosotros y también le pediré, Freddy, a los profesionales del equipo psicosocial nuestro que a las familias esta conferencia se les ponga a ver para que surjan dudas y seguirlo trabajando. Muchas gracias, Andrea. Con mucho gusto. Gracias a ustedes, gracias por la invitación.
Yo espero que, sobre todo, como el doctor Ramón lo dice, nosotros seamos conscientes de que también necesitamos ayuda. Es necesario que nosotros seamos coequiperos con las personas que están ayudando a nuestros familiares en el tratamiento y que tratemos por todos los medios de que esa voluntad se fortalezca. Si bien el cerebro, lo primero que se empieza a afectar es esa voluntad, nosotros con el conocimiento, ya sea que pidamos ayuda de alguien, tratemos de que ellos asistan a ese tratamiento y los profesionales ya con su experiencia se encargan de lo demás. Y mientras ellos están en el tratamiento, traten de crear un entorno seguro donde ellos vuelvan, ¿cierto? Y no estén rodeados de licor, de la misma de ese mismo ambiente que vivían, de resentimientos, de rabia, sino que realmente sea un proceso familiar y así no se van a sentir tan solos. Gracias, doctor, por esta invitación. A sus órdenes en lo que yo les pueda servir en próximas experiencias y muchas gracias a todos los que se conectaron. Esperamos que esta historia les ayude un poco a no sentirse tan solos en este proceso. Bueno, doctora Andrea, muchísimas gracias. Una conferencia, como lo habíamos dicho al inicio, muy especial, muy emotiva. Muchas gracias por abrir su corazón.